pero ¿quién mejor para retratar lo que está pasando en Piura que su propio alcalde, Juan Francisco Ceballos, con nosotros a esta hora de la noche? Alcalde, ¿cómo está? Bienvenido al Buenas Nuevas. ¿Cómo está, Fiorella? Buenas noches, muchas gracias por la entrevista. Gracias a usted, alcalde. A ver, hemos escuchado a la presidenta en este viaje a Piura y hablaba sobre maquinarias, que el ejecutivo anterior no había hecho nada, cito textual, en estas acciones de prevención. ¿Usted tiene esa misma mirada? ¿Realmente no se ha avanzado nada en la acción de prevención con miras a este fenómeno del Niño? Yo sería inclusive mucho más enfático. Lo dije en la última reunión que tuvimos, en la penúltima reunión con en ese entonces presidente electa Keiko Fujimori, cuando acudimos al llamado de ella a Lima, 7 de los 8 alcaldes provinciales. Yo mencioné que estábamos contando las horas para que el gobierno anterior terminara. Es un gobierno que no ha hecho absolutamente nada, que además de su ineficiencia se ha caracterizado por un centralismo que ha demostrado desprecio con varias regiones, que en el caso de Piura y otras regiones del norte ha hecho poco o nada por atender la emergencia, dejándonos en una posición de vulnerabilidad. Y ahora, como bien lo ha dicho la presidenta Keiko, ya no hay tiempo para prevenir, solamente tenemos tiempo para mitigar, que en buena cuenta significa reducir los daños que se van a ocasionar, porque se van a ocasionar daños cuando inicie el periodo lluvioso en este verano, donde se junta el fenómeno costero, el niño costero y el niño global, ¿no? Entonces, es un escenario que no es optimista, pero que necesita el involucramiento de los 3 sectores de gobierno, de los 3 niveles, y hoy día hemos recibido con bastante gusto la visita de la presidenta Keiko Fujimori. Justo en este punto, alcalde, mencionaba que el gobierno regional tiene 99 máquinas que pueden ayudar a descolmatar ríos y que además se iba a dar un presupuesto o destinar un presupuesto de 140 millones de soles. Además de estas 2 ideas o promesas, quizá podemos decir, ¿qué más necesitan? Usted como alcalde de Piura, ¿qué es lo que ha podido analizar? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Y qué se va a necesitar para lograr, ya no prevenir, pero sí tener una reacción a lo que podría ser el fenómeno del Niño en su ciudad, en la región? De acuerdo. Bueno, lo que necesitamos en primera instancia es atender la emergencia de forma directa. ¿Y cómo hacerlo? Ahora lo que está en nuestras manos es descolmatar y limpiar algunos tramos del río Piura. Hoy día tenemos maquinaria trabajando en la zona de Sullana y maquinaria trabajando en la zona de Piura, en el casco urbano. Entonces, esa limpieza, esa descolmatación va a permitir recuperar un poco de caudal en el río Piura y evitar que el río se desborde con un tirante de agua menor. Ahora mismo los especialistas estiman que el río Piura podría desbordarse con apenas 1.600 metros cúbicos, cuando recordemos que en el año 2017 se desbordó con un tirante de 3.400 metros cúbicos. Yo creo que lo primero es eso, es la limpieza. Me parece acertado el convocar al sector privado con maquinaria, me parece acertado el que las labores se ejecuten de forma directa, porque eso permite aminorar costos. De otra forma, 140 millones de soles serían completamente insuficientes. Me parece bien que este decreto de urgencia incluya lo que es el pago de combustible y operadores de maquinaria, pero además de eso yo creo que hay un tema que es igual de importante o de repente más importante. Es un tema que nosotros conversamos con la presidenta en su momento y que hoy ya hemos ratificado. Hay varias municipalidades a lo largo del país que en su momento suscribimos convenios con los sectores. En el caso de Piura, la Municipalidad Provincial de Piura suscribió 5 convenios con el Ministerio de Vivienda por 5 proyectos por 5 obras que a la fecha ya se encuentran en ejecución, inclusive algunas ya prácticamente terminadas, pero que están esperando que el gobierno central, que el Ministerio de Vivienda o de Economía desembolse, en el caso de Piura, 40 millones de soles para cerrar estos 5 proyectos. Hoy día le hemos reiterado esta preocupación a la presidenta y le hemos hecho saber lo que resulta para cualquier persona con sentido común. Si no atendemos estos proyectos, si no cerramos estas obras antes del inicio de lluvias, lo que ahora cuesta 40 millones de soles va a costar 8 o 10 veces más. Exacto. Entonces, esas son cosas que hemos priorizado. Yo creo que el mensaje ha sido uno solo, ha sido bastante claro,
de parte nuestra me quedo tranquilo con la visita, pero además me quedo tranquilo porque el día jueves nos visita el ministro de Vivienda, con quien vamos a conversar de estos temas de forma directa para ir cerrando. No tenemos mucho tiempo, ya no hay tiempo de prevenir, repito, solamente tenemos tiempo de mitigar, y parte importante de esa mitigación es ejecutar o terminar de ejecutar las obras que ya tenemos en proceso para no dejar ese peligro inminente a los vecinos y a la población, donde hemos ya realizado trabajo, donde tenemos zanjas abiertas, donde iniciar las lluvias mañana vamos a generar un problema antes de haber solucionado los mismos. Alcalde, tenemos también un comentario o una pregunta, mejor dicho, que nos hacen nuestros amigos del Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Jorge Morales, ahí le consulta, pregunta para el alcalde, ¿han identificado los puntos críticos para reducir daños y las quebradas para proteger a las ciudades en Piura? La presidenta hablaba de 60, ¿este número se mantiene? De repente nos puede dar ahí un par de nombres de estos puntos. Tenemos 60 puntos críticos en Piura, que de alguna u otra forma son los priorizados, ¿no? En realidad, a nivel de región tenemos muchos más. Tuvimos una reciente reunión con los viceministros de Vivienda de la gestión saliente, y nosotros pudimos identificar solamente en la provincia de Piura más de 150 puntos en los 10 distritos. Obviamente algunos más importantes que otros. En el caso de la ciudad nosotros tenemos, y hay que recordar a la población, la administración de 7 SARES, que son estos sistemas obviamente temporales que nos permiten evacuar el agua de lluvia hacia el río Piura, pero además estamos gestionando una ficha para poder intervenir 7 microcuencas más de la ciudad, y además estamos realizando como corresponde la limpieza de los drenes que son competencia de este municipio. Entiendo que las demás municipalidades están haciendo lo propio. En nuestro caso, nosotros además, yo considero que, digamos, en buena cuenta, los 2 puntos críticos más importantes se encuentran en 2 sectores. Primero, el casco urbano, donde la posibilidad de desborde y inundación por desborde es mucho mayor, pero además en un tramo y un sector que es históricamente complejo, que es el Bajo Piura. De parte nuestra como municipalidad, hace ya varias semanas hemos presentado una solicitud de financiamiento, porque hemos hecho 4 fichas técnicas para intervenir en las partes más estrechas del río Piura, a la altura del distrito de Catacaos, que es una zona que se ha desbordado, y más de una oportunidad donde la población ha tenido que ser inclusive desplazada y reubicada, reasentada en otros lugares. Entonces yo creo que de forma más genérica, para que la gente pueda entender bien, tenemos esos dos sectores que son los más complejos. Alcalde, hoy una consulta final. En el 2017, quizás el recuerdo más cercano que tenemos del fenómeno El Niño, en el norte de nuestro país se vio afectados infraestructura, viviendas claramente por los desbordes precisamente de los ríos y las inundaciones, además colegios, familias que se quedaron sin un techo. En este año han pasado ya 9 años. En el 2026 se ha logrado superar todos estos efectos y consecuencias del fenómeno El Niño, o todavía hay un rezago que está pendiente con estos ciudadanos. No, definitivamente hay una brecha que todavía no se ha podido alcanzar. Por ejemplo, en el caso de aquellas personas que perdieron sus viviendas, han sido reubicadas en otros lugares, pero son sectores que a la fecha no cuentan con servicios básicos. Me refiero, por ejemplo, a la población de Curamori, los que están ubicados en lo que es el kilómetro 980. Al momento todavía nosotros, por ejemplo, como municipalidad, estamos gestionando ahora mismo con el Ministerio de Vivienda un proyecto de inversión en activos que nos permita destinar un promedio de 10 hectáreas que son terrenos municipales para que allí se construyan viviendas de interés social, porque sabemos y somos conscientes que todavía ahí hay un déficit por parte del gobierno, no se ha podido cerrar esas brechas. Tenemos zonas en la metrópolis que siguen siendo zonas de riesgo no mitigable, donde los municipios estatales van a tener que realizar las actividades, luego los estudios para reducir los riesgos. Y yo creo que la situación de vulnerabilidad lamentablemente no se ha reducido, Fiorella, ni siquiera para quienes vivieron ese momento del 2017, ni para quienes ahora afrontamos esta dura realidad.
Repito, como se lo dije bien a la presidenta, el centralismo lamentablemente tiene sus propios ritmos, tiene sus propias reglas. Se crearon entidades elefantiásicas. En un primer momento se creó la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que ha ejecutado presupuestos de cientos de millones de soles, que hizo obras importantes, pero que no hizo nada relacionado con prevención. Bajo Reconstrucción con Cambios se hicieron pistas y veredas, colegios, comisarías, hospitales, pero no se trabajó en prevención. Luego se creó la ANIN, la Autoridad Nacional de Infraestructura, que solamente en Piura ha presentado 2 perfiles, ni siquiera expedientes, por un total de 10.000 millones de soles para trabajar lo que es el cauce del río Piura y las quebradas, o digamos, claro, las quebradas dentro de la parte urbana de la metrópoli. Entonces, estamos hablando que este sistema lamentablemente no funciona, es un sistema que lo que ha hecho es solamente planificar en el futuro, con presupuestos que a la fecha son pues económicamente inviables para cualquier municipio, para cualquier gobierno regional, y que lamentablemente nos deja en una situación con la misma vulnerabilidad. Y como la que vemos, ¿no, alcalde? La que hemos visto en imágenes, no solamente con el fenómeno del Niño, ¿no? En cualquier momento puede suceder un sismo, un desastre climatológico, un fenómeno, como lo vamos a ver también en los próximos meses, y ahí va a ser tratar de retroceder el tiempo, y lamentablemente eso no se puede. Así que sobre la marcha, alcalde, hay que continuar, y bueno, por lo menos hay una promesa sobre la mesa que esperamos si se pueda cumplir, ¿no? De llevar maquinaria, de convocar también al sector privado para que pueda dar apoyo y que estos estragos del 2017 no se compliquen mucho más en este 2026 y a inicios también del 2027. Gracias, alcalde, por estos minutos. Juan Francisco Ceballos, alcalde de Piura, estuvo con nosotros para hablar sobre esta visita de la presidenta Keiko Fujimori y la situación actual de Piura,